Ah, entonces vamos a hablar de la reforma de Lutero, ¿ya? Se está viendo, ¿no? Sí, ¿Se ve? pastor. Sí, pastor, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces vamos a trabajar esta parte. Todo Lutero, la próxima semana vamos a hacer Calvino, ¿ya? Bien. El evento normalmente considerado en el principio de la reforma es la publicación de Martín Lutero de 1517 de sus 95 tesis que atacan la venta indistinta de indulgencia para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, ¿no? Lutero, que era un monje agustino, un sacerdote agustino, fue profesor de teología de la Universidad de Wittenberg y a pesar de esto no encontró convicción de su salvación en las enseñanzas católicas tradicionales. Así que básicamente él plantea entonces un conflicto en su mente, en su corazón, que lo lleva a desligarse de esto y buscar la forma de eh, encontrar la verdad, ¿no? Y esto porque de un modo este personaje nos plantea a nosotros este, un- una distinción, ¿no? Ya. Y es de una manera este, encontrar su, su verdad, pero a partir de una experiencia muy particular también, ¿no? Y eso fue dice que estaba él buscando esto y vino un rayo que casi lo mata a él, y esto lo tomó como una señal de Dios para buscar la verdad, ¿no? Y encontró él en las Escrituras que la fe entonces viene por el oír la palabra, ¿no? Y que justo por la fe vivirá, eso fue su experiencia especial, ¿no? Que debemos asumirla como esa verdad, ¿no? Que fue para él de una manera o de una disposición, ¿no? Vamos a ver entonces, bajo esto, cómo es que él plantea su aspecto aquí. Quiero probar antes de eso, a ver si hay alguna dificultad. ¿Se me escucha? A ver, ¿se me escucha? Sí, pastor. Sí, pastor. Sí, 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 la Pastor, sí escucho, se le pastor. escucha. Ajá, sí. Ya. Entonces, vamos a continuar. Cualquier detalle me avisan ustedes, ¿ya? Ya. El evento normalmente considerado, entonces, este fue las 95 tesis, ¿no? Estas indulgencias o la venta de indulgencias fue para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. En este momento no voy a poner fotos, yo tengo unas fotos antiguas de lo que fue todo esto que se conoce como el Vaticano. Lo que encontramos ahora es una remodelación que empezó por esa época, ¿no? Pero antes era de otro modo, ¿no? Mucho más austero. Hoy realmente es una cosa muy estruendosa, es un monumento como arquitectura, es muy bonita, ¿no? ¿Ya? Pero se muestra ahí el poder y la economía de la iglesia, ¿no? Pero que todo eso se dio en base a indulgencias, ¿no? Por varios siglos, porque la construcción de esa basílica no fue unos 30 años o 40, no, fueron muchos siglos
para terminar eso, ¿no? Y participaron muchos personajes, ¿no? Ahí está Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? Bueno, Lutero, ya hemos dicho, fue entonces profesor de Wittenberg. Ya para la época en que él pone su 95 tesis, en el 17 aparece un monje dominico, ¿ya? Que se conoce como, su apellido es Texer, ¿no? Predicador de las indulgencias. Y él, por medio de la compra de indulgencias, enseñaba, pues, ¿no? Según la tradición, que se libraba a las almas recluidas en el purgatorio de los tormentos del mismo, ¿no? O sea, el purgatorio como un elemento disuasivo, ¿no? Para entonces pagar un costo por las almas que estaban ahí y las cuales podían librarse de esto, ¿no? De acuerdo al dinero que se entregaba, ¿no? Este dinero, por este medio, sería invertido entonces en partes iguales en la construcción de la Basílica de San Pedro y en la compra por parte de Alberto Hohenzollern de un obispado, ¿no? Es por eso que Lutero escribió y clavó en la puerta de la iglesia el castigo de Wittenberg sus 95 tesis. Este documento fue la chispa que puso en marcha todo un proceso cuyas consecuencias iban a ser de largo alcance. Muy bien. Estas 95 tesis, bueno, lo que escribían ahí no tenía mayor trascendencia en realidad, pero parece que en esta ocasión sí, ¿no? Porque la imprenta ayudó y también la inversión que se hizo para esto y que se invadió toda Europa con estas 95 tesis, ¿no? Y por eso mismo es que Lutero es llamado en 1518 a dar cuenta en Roma, ¿ya? El elector Federico de Sajonia logra que en vez de tener que ir a Roma, eh, se le, él tenga el encuentro que se produce en Habsburgo, ¿no? ¿No? Entonces, por ese lado fue que se plantea este elemento, ¿no? Ya no necesitaba ir, entonces, ahí, voy a ver si, ya, ¿me escuchan? Sí, pastor. Ya, cualquier cosa me dicen ustedes si es que me escuchan o no, ¿ya? Sí. Porque pues el audio se lleva de otra manera, pero vamos a ver cómo va. Ya. Eh, la protección de este gobernante, de Federico Saones, que considera ser Lutero uno de los factores claves, ¿ya? Y que fue un factor clave en el triunfo de la reforma. Es decir, fue el protector de Lutero, este príncipe, apoyó a Lutero y esto fue lo que no permitió de alguna manera que él sufriera daño, aunque sí hubo una emboscada que le hicieron, ok, ya estaba programado eso para matarlo, pero este Federico Zagorra se entera de todos esos detalles y, y se lo llevan, ¿no? Lo capturan y lo llevan a un palacio a resguardarlo ahí, ¿no? Y de esa manera evita que Lutero caiga en ese emboscada y podría haber muerto mucho más temprano y no hubiéramos sabido qué hubiese pasado sobre este movimiento, aunque ya de hecho que en Europa las voces de reforma ya se estaban sintiendo, así que es posible que si mataran a Lutero simplemente mataran a uno, porque ya el movimiento estaba hecho y es posible que esto se hubiera ampliado, pero no hubiera tenido la misma fuerza que tuvo con Lutero, ¿no? Como mencionó Ari, ¿no? Creo que
la presencia de Lutero fue vital para este movimiento, ¿no? Bueno, en Hamburgo, Lutero se encuentra con Cayetano, el enviado del Papa León X, ¿ya? El cardenal Cayetano, ¿no? Eh, no estuvo para no como fueron frailes sobre ciertas cuestiones teológicas, lo único que Cayetano esperaba era de decir una cosa, ¿no? La retractación. Él no quería, entonces, ningún diálogo. Simplemente lo que quería era que Lutero se retractara. Y de hecho, él no se retractó, ¿no? Él contestó diciendo de que de esta manera, ¿sí? ¿No? Lo mismo lo decía, ¿no? Que estaba entonces que el Papa estaba por encima de los concilios y de la Escritura. Y Lutero decía, yo niego que esté por encima de la Escritura, ¿no? O sea, no lo podían poner. Y de verdad fue que esa es una idea que se tenía, ¿no? De que el Papa estaba por encima de todo, porque él era el representante de Dios, ¿no? De la máxima autoridad y su palabra era ley, ¿no? Eso ha variado de alguna manera, ya no lo es. A pesar de eso, todavía había lugar para otro debate entre Lutero y este cardenal, y se celebró en Leipzig en 1519, teniendo como contrincante al teólogo Juan Eck, ya no este cardenal, sino otro, ¿no? Este acusó a Lutero de revalidar las opiniones de Juan Hus sobre el papado, y como ello está bajo la misma sentencia de comunión con la que Hus fue condenado. Lutero respondió que muchas de las opiniones de Hus eran totalmente correctas. Luego dijo, ¿se equivocó el concilio que lo condenó? Preguntó él. A lo que Lutero contestó que los concilios pueden equivocarse. A estas alturas Lutero ya estaba en entredicho, ¿no? Con la autoridad del Papa y que puso en entredicho la autoridad del Papa y ponía en entredicho también la fiabilidad de los concilios, ¿no? Así que todo esto que era el cimiento del sistema católico fue atacado por Lutero, ¿no? Le robó la infalibilidad papal, ¿no? Y por supuesto tampoco se sometió a la autoridad de los concilios, ¿no? Así que cosa quedaba simplemente declarando un hereje, ¿no? Así que pasó que se da en muchas iglesias cuando hay alguien se presenta y niega las enseñanzas que se dan en este movimiento porque ha preferido la enseñanza bíblica, ¿no? Hoy en día hay iglesias que están alejadas de la enseñanza bíblica y enseñan otras cosas diferentes, ¿no? Entonces cualquiera en ese lugar, usted en ese lugar hubiera sido declarado también hereje, ¿no? Bueno, hoy día creo que necesitamos una reforma en las iglesias. Así que el 15 de junio de 1520 León X publica la bula de excomunión de Lutero que se titula Exsurgen Domini. Cuando Lutero la recibe, ya, se dirigió al potiguero de la ciudad y con el derecho canónico la bajó a las llanas, ¿no? Y ahí se consumó la ruptura, ¿no? Esto para la iglesia de Roma, que un fraile había osado levantarse él solo ante todo un sistema religioso de más de 1000 años de antigüedad, ¿no? Con el solo apoyo de la palabra de Dios. Mire, él solito. Y ya estaba sentenciado de alguna manera, ¿no? Él escribe por eso una obra, ¿no? Que se llama A la nobleza cristiana de la nación alemana, la cautividad babilónica de la iglesia y la libertad cristiana. Tremendo, ¿no?
Bueno, ese fue el lío, y ahí nace también el anticatolicismo de los protestantes. Lutero pensó al principio solo provocar una reforma dentro de la iglesia, pero él se encontró con una oposición firme, negándose a retractarse de su visión y exigiendo que se demuestre por la escritura que estaba instaurado. Negó la autoridad de la iglesia y fue excomulgado. Protegido por Federico, el rey de Sajonia, escribió una serie de libros y folletos, ¿no? Y sus ideas fueron, eh, digamos, se extendieron de todos los estados de Alemania y también en gran parte de Europa. Y ahí está, en especial, los países escandinavos que hemos dicho, ¿no? Ahí se establecieron estas autoridades nacionales, ¿ya? El movimiento fue por eso es que en estos países está el movimiento luterano muy fuertemente. No sé cómo será con las otras iglesias evangélicas, pero la tradición es netamente luterana en estos países, ¿no? Bueno, es otro mundo, es una cultura muy especial, donde el luteranismo está metido dentro de la cultura de estas naciones, ¿no? La honradez, el trabajo, la honestidad, todo ese tipo de cosas son parte de esa cultura y que viene del luteranismo. Ya queremos conocerlo, ¿no? Bueno, entonces este es un movimiento eh, que se gestó en la Iglesia Católica desde hace siglos, se concretó en la actitud de Lutero, plantándose ante la corrupción de la alta jerarquía, ¿no? La corrupción llevaba a no seguir el ejemplo de los clérigos, ¿no? Y por tanto tampoco sus enseñanzas, ¿no? Volviendo a las escrituras sagradas y a la tradición primitiva de la Iglesia, ¿no? Eh, Él cuando viaja a Roma, ahí se da cuenta de que esa idea que él tenía y que de paso también había leído desde Agustín, ¿no? Con su gran libro, La ciudad de Dios, ¿no? Y verdaderamente Lutero pensaba que Roma a veces era el cielo, ¿no? El cielo en la tierra. Pero cuando va a Roma y se encuentra la situación, la condición en que estaba Roma, la ciudad, y llevaba pues a encontrar una cosa que no era, ¿no? O sea, se decepcionó de Roma. No sé si se decepcionarían algunos hermanos, por ejemplo, que tienen esa idea de una ciudad sagrada, persiste en la mente del ser humano, ¿no? En el Islam, ahí, en las regiones de la India, y también los evangélicos de ciertas tendencias creen que Jerusalén es la ciudad santa y sagrada, ¿no? Y creen que ahí pues no hay manchas, no hay pecado, no hay nada, ¿no? O sea, tiene una idea muy distorsionada, porque si tú vas a Jerusalén, vas digamos, a, este, a esta ciudad, vamos a encontrar pues que están todos los males que tienen todas las ciudades del mundo. Y los pecados y las maldades que se dan en todas partes se dan también ahí. No, no es una tierra liberada, eso. Entonces no existe un lugar sagrado per se, ¿no? Hay que, hay que quitar esa idea porque no es una realidad, ¿no? Bueno, Lutero entonces se desespera, ¿no? Y luego empieza su movimiento. Los textos capitales del liberalismo, ¿tá? Son, además de los escritos por Lutero y la Convención de Hamburgo, preparada por Lutero y sus discípulos, y redactada por Melanchthon, de la Confesión de Hamburgo. En la historia de la confesión, creo que no llegó usted todavía esto, ¿no? Historia de las confesiones, ¿sí? O sí llegaron, ¿verdad?
¿Han llegado? No los escucho. No se recuerde, pastor. Todavía, pastor. Todavía creo, ¿no? Algunos no. Creo que todavía no. Ya. Muy bien. Entonces, ahí van a ver algo sobre la confesión del juego. Ahora, los libros de él, entonces está la apología. Luego ahí está la obra de Megatok. Los catecismos también, ¿no? Catecismos luteranos, tratado por Lutero, y la fórmula de concordia de la revelación colectiva. La promoción de concordia es muy parecida también, es una especie de confesión también. Bien. Algunos puntos, los pilares básicos del luteranismo. La justificación por la fe. Eso ya nos hace, no, eso es de Calvino. No, no, de Lutero, ¿no? Y como ya hemos dicho, no es de Lutero propiamente, ni tampoco es de Calvino, es de Agustín. Él es el forjador de esa doctrina que la Iglesia de Roma la asume. Y dice que la justificación por la fe, y son justificados necesariamente por gracia suya, o que sea gracia de Dios, mediante la fe. Romanos 3, 24 25. Esa es una de las bases o los puntos base. Otro punto fue la interpretación libre de las Sagradas Escrituras, únicas depositarias de la revelación con la actuación del Espíritu Santo. El tercer punto, la unidad de la Iglesia, solo la forman los fieles que viven la verdadera fe, los justos, ¿no? Y pone algo que llama la atención, la estructura eclesiástica es superflua. Ese aspecto de la estructura que en las religiones persiste, aunque se hace bastante fuerte, ¿no? Tratando de ser sólida. No, eso es superfluo, según Lutero. Y es superfluo también lo que de paso de viene de la Iglesia Católica, ¿no? Ellos sí tienen una estructura muy, muy así, muy, muy sólida. Y es imposible romperla, ¿no? El sacerdocio común de todos los cristianos, como potestad jurisdiccional y disciplinaria, ¿no? Y la elección popular de los cargos eclesiásticos es imprescindible. Aquí plantea Lutero una especie de democratización, ¿no? Elección popular para los cargos, ¿no? Y que el sacerdocio es común a todos los cristianos, es decir, eh, este es uno de los puntos principales dentro de la reforma y del protestantismo, que habla del sacerdocio universal de los creyentes, ¿no? No son los sacerdotes católicos, sino que cada creyente es un sacerdote y debe ejercer su sacerdocio, porque la iglesia es una iglesia de sacerdotes. Sometimiento de la iglesia de Estado, otro elemento también. La iglesia es humana y de poder temporales de origen divino, ¿no? Y lo pone al revés, ¿no? O sea, el Estado, el poder temporal en el Estado es de origen divino. Dios lo ha puesto. Esto todavía, ahorita ya no pensamos mucho así, ¿eh? Pero bueno, es lo que tenía entendido, ¿no? Ya no se somete a la iglesia al Estado. Y por otro lado, en nuestro caso, que al revés, la iglesia ha sometido al Estado muchas veces a sus intereses. Sacramentos ahora, como signos símbolos de la gracia. Los 7 sacramentos asume el luterano, ¿no? Como símbolos de gracia, ¿ya? Pero no la confiere por sí mismo, o sea, no son sacramentalistas, pero por ahí va un poquito ahí, ¿no? Porque son símbolos de gracia. Bueno, en realidad solamente los sacramentos tienen bautismo y la Santa Cena, básicamente, ¿no? No son los 7.
Los 7 lo creen en la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica por excelencia. Otro elemento de la doctrina es que dice que no hay purgatorio. Como creemos nosotros, nosotros no creemos en un purgatorio, no existe purgatorio. O sea, no existe un lugar intermedio de donde uno puede purgar sus pecados, ¿no? No existe eso es un invento, ¿no? Y según esto, solo cabe justificación o condenación eterna, ¿no? Una de las dos. Muy bien, como consecuencia de estos principios doctrinales surgieron aplicaciones disciplinarias básicas. Por ejemplo, la liturgia en lengua vernácula, estamos hablando del culto, ¿no? Cuando hablamos de lengua vernácula, no estamos hablando de lo vernáculo aquí en el Perú, lo que haremos pues es el quechua, ¿no? La lengua vernácula es la lengua del pueblo, la lengua del lugar, ¿no? Y si la lengua es el alemán, en alemán debería ser el culto, ¿no? En la Iglesia Católica el culto era en latín en esa época. Todos los cultos eran en latín. Muy bien, que ahí los vea a Avi, a Julio y Leoncio en la foto, ¿no? Ya por lo menos veo algunos aquí. Sí, muy bien. Ya saben, entonces el culto en lengua del lugar, en la lengua que se habla en el lugar, ¿no? La Iglesia Católica tenía el culto en latín, la misa era en latín. Y eso fue hasta la época del Vaticano II, ¿no? Y la misa se hacía en latín. Después cambió y se da en el idioma que corresponde, ¿no? Del lugar. ¿Ya? Ahora por eso una misa es hecha en castellano, ¿ya? Pero hay gente que es, dentro de la iglesia hay una corriente tridentina, es decir, el Concilio de Trento, ¿no? Y que está basado en el Vaticano I, donde la fuerza es el latín. Quieren que otra vez vuelva al latín. Por eso que quieren un papa de ese corte, ¿no? Papa que responde el latín, porque dice que eso es la verdadera forma de adorar a Dios, ¿no? No sé de dónde han inventado eso del latín, ¿no? El latín era idioma romano, ¿no? Del imperio. No tiene nada que ver con Dios. Bueno, la jerarquía también dependiente de los príncipes, ¿no? Ese es otro aspecto eh, bien importante. La abolición del monacato y del celibato eclesiástico. Bueno, es otro elemento también importante. Ya no existiría el proceso de monjes, ¿no? Ya no existía eso. Y el celibato eclesiástico ya planteaba que el sacerdote no se casara, ¿no? Entonces, aquí es la abolición completa de eso. Un sacerdote sí se debe casar. Y Lutero lo hizo. Lutero se casó con una ex monja también, ¿no? Se casaron. Así que tuvo su esposa. Y todo pastor luterano también se casa. Y es un requisito importante. Al igual que en la iglesia presbiteriana, en esa calvinista, los pastores tienen que estar casados. Para ser un pastor ordenado, ¿no? ¿Aló? Escuché hablar a alguien. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, Sí, pastor, sí, un poco pastor. lejos, pero sí te escucha. Ya, Hace un rato se escuchaba bien claro. Ahora así se escucha como con un eco. ya. Muy bien, vamos a ver.
Ya, ahora sí, ya decíamos entonces de Sí, esta pastor, se escucha mejor. Claro. liturgia en lengua vernácula, jerarquía dependiente de los de príncipes, abolición del monacato y del celibato, los ministros deben casarse, democratización organizativa de las iglesias y comunidades religiosas, voto por elección por voto, libre creación de comunidades con diferentes doctrinas y liturgias. Le daba la oportunidad también a la gente de las iglesias, a las comunidades, a, por medio de la lectura de la Biblia, lo que se llama la libre interpretación de las escrituras, poder entonces tener sus puntos de vista doctrinales y también su liturgia, ¿no? Ahora vamos a ver a Ulrich Zwinglio. En castellano le llaman, lo conocemos como Ulrico Zwinglio. Ulrich, un suizo, ¿no? Nacido en Billhaus, en el seno de una familia acomodada, ¿no? Era de una cierta condición. Estudió en Viena y en Basilea antes de ser ordenado sacerdote. Y luego lo destinan a la parroquia de Glaris en 1506. Él se desempeña como capellán del ejército suizo y en 1516 es vicario del santuario de Einsiedeln, Einsiedeln, ¿no? Fue un personaje que fue muy importante dentro de la Reforma, Ulrich Zwingli. lector de Erasmo dedicado a su esfuerzo a estudiar el Nuevo Testamento y la patrística. Recuerde que Erasmo fue el que produjo el Nuevo Testamento en griego, que más adelante va a servir como base para lo que van a desarrollar los biblistas de aquella época, ¿no? Que van a dar a conocer ese libro o ese documento trabajado por ellos, le van a llamar Textus Receptus, ¿no? El Textus Receptus, algunos dicen, no es un texto recibido de parte de Dios, no, no, el Textus Receptus es un texto reconstruido a partir del texto de Lutero, perdón, de Erasmo de Rotterdam, ya, la quinta edición especialmente, ¿no? Ahí están los hermanos Alseiber, que fueron los que le dieron nombre a la revisión que ellos hicieron, al estudio que hicieron ese libro, esa Biblia le llamaron ellos, el Nuevo Testamento le llamaron, este es el nuevo, es el verdadero Textus Receptus. En latín, por supuesto, lo llamaron, ¿no? Entonces, no es un texto entonces que hayan encontrado por ahí, no, es un texto que viene de un trabajo a partir del trabajo de Erasmo. Ahora, siendo en Zurich un reconocido predicador, ¿no? Un buen predicador. En 1519 enfermó de peste, ¿no? Las epidemias, las pandemias en Europa eran muy fuertes, ¿no? ¿No? Así que esto que ocurrió a nosotros hace unos pocos años no es la primera vez, ¿no? La gente se alarmó, ¿no? Y el mundo no supo cómo llevar este asunto, pero lamentablemente eso va de tiempo en tiempo, aparece, ¿no? La última pandemia fue en Europa, en España, por 1519, no, 1919. Y justo 100 años después viene la pandemia, ¿no? ¿No? El COVID-19. Pero ya había habido otras en Europa, ¿no? La peste es especialmente la que vivió Lutero, ¿no? Y también hubo actitudes ahí bastante fuertes y terribles como los de ahora, ¿no? Así que este tipo de cosas ya se dieron en su momento, ¿no? A causa de una controversia con el obispo de Constanza, afirma que la Iglesia no debe ser administradora de la gracia divina y contradice la afirmación católica según la cual la misa supone la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Ustedes sabían qué era eso? Que toda misa, cuando digamos, se oficia la misa, el sacerdote oficia una misa, para que sea misa, ¿no? Lo que hacen es renovar el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sabían ustedes eso? O sea que cuando están
sacan del sagrario, ¿no? ¿No? El sagrado, los consagran el pan y el vino. El vino se lo toma el sacerdote y las hostias se las dan al pueblo, diciendo que ese es el cuerpo de Cristo y que está siendo sacrificado en ese momento, ¿no? A eso le llaman, ellos le llaman sacrificio incruento, porque el sacrificio cruento fue ese, hecho por Jesús mismo, pero cada vez en la misa se hace un sacrificio, ¿no? Se renueva el sacrificio. Y de eso estaba en contra Zwingli, ¿no? Porque no hay una renovación del sacrificio. Lo que hay es una conmemoración, rememoración, que dice la Biblia, que hay que, todas veces que tomemos la copa ni el pan, dice, mi muerte anunciáis hasta que venga. Es una recordación. Es lo que se conoce como la agnanesis, agnanesis, ¿no? En liturgia enseñamos esta parte diciendo que la anamnesis es la recordación, la conmemoración, un elemento muy parecido a lo que utilizó Josué, ¿no? En Siquén, cuando él entonces hace un recuento y consagra nuevamente al pueblo, lo dedica, ¿no? Y hace, digamos, un desafío al pueblo, ¿no? Yo en mi casa serviremos al Señor. Y hace una rememoración, una anamnesis, ¿no? Él encabeza una rebelión iconoclasta, es decir, de destrucción de las imágenes que pretende unificar la sociedad civil con la eclesial, ¿no? En la batalla, tras ser abandonado por muchos de sus partidarios, es derrotado y ejecutado en 1531. Él muere pues en una batalla de estos. H. Bullinger continúa su pensamiento y obra, quien en 1566 redactará la Segunda Confesión Helvética. No sé dónde está la primera, no tengo la verdad, porque lo he buscado y no lo he encontrado. Lo que sí hay mucho es de la Segunda Confesión Helvética. La primera casi no se conoce, ¿no? O por lo menos entiendo que no se conoce, ¿ya? Esta confesión aúna a los calvinistas y a los seguidores de Zwingli, y lo que convertirá a este y a su doctrina en base para el desarrollo posterior del calvinismo. Y todavía no se había desarrollado, ¿no? Como pensamiento, ¿no? Teológico, el calvinismo. Es después de Zwingli y en la segunda confesión helvética que ya se va forjando entonces esta concepción, esta idea que va a ser la marca, digamos, para el calvinismo posterior. En materia teológica, se basa en la consideración del pecado como una enfermedad y declara el valor único y universal de la Biblia, rechazando todo aquello que no contiene. Así, salvo el bautismo y la Eucaristía, considera que los sacramentos no tienen validez y que las imágenes ceremoniales y demás actos del ritual católico deben ser abolidos, pues hacen primar la emoción sobre la reflexión. Entonces, nada con eso, ¿no? Corta él. Este es un corte muy parecido a lo que va a ser después el pensamiento reformado, ¿no? Las ideas reformadas son muy especiales en cuanto a esto, ¿no? Solamente dos sacramentos, ¿no? ¿Ya? Dos sacramentos importantes, el bautismo y la Eucaristía, ¿no? Los demás no tienen validez, ¿ya? La palabra y la voluntad de Dios solo se han de transmitir al pueblo mediante la predicación. Es otro elemento también importante, o sea, poner a la predicación como centro, ¿no? Y que esta es la base del culto. Eso es muy reformado, es muy calvinista, ¿eh? La base del culto es la predicación. Hoy día, lastimosamente, igual que, y yo hago esa referencia porque es lo que está sucediendo en la iglesia evangélica. La iglesia evangélica hoy ha prescindido de la predicación en el formato base, en el formato bíblico. Ya la predicación es solamente como una cosa
complementarias, tal vez, ¿no? A veces la música, la alabanza ha tomado fuerza, ¿no? Y más se canta y poco se escucha palabra, ¿no? Bueno, la salvación del hombre está asegurada mediante el sacrificio original de Cristo en la cruz. No necesitamos repetir el sacrificio. Ya lo hizo Cristo en la cruz. Muy bien, ahora vamos a Calvino. A ver, no sé si alguien quiere, antes de ir a Calvino, que ya estaríamos entrando un poquito más al tema. ¿Ya? Hemos hablado de Zwinglio, Zwinglio que es, hemos hablado de Lutero, ¿no? Y un poco de Zwinglio. Y ahora también vamos a hablar acerca de Calvino, Pastor, ¿no? el Sí, siglo pasado tratamos una parte también acerca de los reformadores, tanto de Lutero como de Zwingli, y se explicaba en que Lutero de repente llevó una, una reforma más espiritual, si se puede decir. Creo que Zwingli entró más en lo conflictivo, ya, en los conflictos con la guerra, que incluso tomando las armas también. sí, sí, sí. eh, Y le de costó su repente vida, ¿no? de repente se puede hacer un paralelo o algunas diferencias que se... Sí, es que él se vio en medio de un conflicto y tuvo que asumir eso, ¿no? Y que le costó la vida de paso, ¿no? Pero no olvidamos tampoco el pensamiento, olvidamos el pensamiento de Zwinglio, que fue un teólogo, ¿no? Le dio una firmeza al pensamiento reformado, ¿no? Y creo que es el insumo para lo que va a ser después, ¿no? La teología calvinista, ¿no? Entonces, es un personaje importante sobre eso. Creo que no lo hemos estudiado en la dimensión que debe ser, ¿no? Y quizá lo hemos perdido en el camino por sus impulsos y por toda esta situación de la guerra en la que estuvo metido, ¿ya? El Lutero, pues, es más reflexivo, quizás también emotivo en su momento, ¿ya? El luterano no es nada emotivo hoy, ¿no? Pero Lutero apasionado por la justificación por la fe, que es su base, ¿no? Que también lo toma Zwinglio de paso, ¿no? ¿No? Toma eso como fuerte retención. Y creo que esa es la línea que pasa por todo el sentido de la iglesia evangélica, ¿no? La justificación por la fe, la salvación por medio de la justificación por la fe, ¿no? Eso es clave para entender, ¿ya? Entonces, no es un invento evangélico, es parte de la reforma. Entonces, es la herencia que tenemos, aunque no se reconozcan los evangélicos unidos a la reforma, ¿no? No se ven algunos unidos a este movimiento, porque un poco lo desconocen y de repente solamente conocen algo de ellos en la historia, ¿no? Y eso, porque creo que en los colegios ya no se enseña historia y menos esta parte, ¿no? ¿No? A algunos no les interesa, dije, porque ¿qué te sirve conocer a ti estos acontecimientos que han sucedido hace más de 600 años, ya 500 años, ¿no? ¿Para qué sirve? Dice, ¿no? En la práctica, en la vida. Entonces han cambiado lo que viene a ser la malla curricular, o los temas dentro de la historia, son otros mucho más prácticos, ¿no? Pero sí sirve de alguna manera, yo creo que sí, porque este, a mí me ayudó, por lo menos, me ayudó bastante. Y entrando a la iglesia fue mucho más fuerte todavía, ¿no? Porque encontré un poco más de detalles acerca de este tiempo, ¿no? Y yo en la fe me consideraba protestante, recuerdo. Me convertí en una iglesia evangélica
y en esa iglesia decía, en el momento de Lima, el encuentro con Dios, y al leer mucho de esta historia decía, "No, yo soy protestante", decía, ¿no? Bueno, eso no lo vamos a encontrar fácilmente, ¿no? Solamente en este caso, bueno, porque me dedico a la enseñanza y a la teología, pues sabe hacer las diferencias de todo este aspecto, aunque eh, en la práctica, pues en las iglesias no la hacemos, no hacemos ninguna situación como esta, ni tampoco la consideración de que somos un movimiento, ¿no? Con variadas formas, pero que tenemos una línea, digamos, de ligazón con toda esta historia. Bien, entonces vamos a mirar por acá a Calvino. ¿Ya? Y en esa parte vamos a terminar. Vamos a entrar en parte a Calvino, que seguramente es lo que algunos quieren tener con mayor apreciación, ¿no? ¿Por qué? Porque las iglesias presbiterianas tienen esa línea, ¿no? Vienen de Calvino, ¿no? Ahora, dentro de esta historia, la iglesia presbiteriana es posterior, recuerden. No en la iglesia, en la época de Lutero, en la época de Calvino, en la época de Zwingli, no existía el presbiterianismo como tal. El presbiterianismo viene de Knox, de Escocia, de ahí viene, ¿no? Entonces del movimiento escocés, y entonces de ahí comienzan las iglesias a llamarse presbiterianas, ¿no? Hasta antes hay todo un movimiento llamado calvinista, ¿no? Entonces del calvinismo vienen las iglesias presbiterianas y las iglesias reformadas y las iglesias nacionales. Bueno, hay iglesias nacionales de corte calvinista y hay iglesias nacionales de corte luterano. Ya se han dado cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, Finlandia, hemos dicho, Dinamarca, ¿qué más? Eh, todos los países escandinavos, ¿no? Los países nórdicos, ellos tienen entonces el luteranismo como religión nacional, ¿no? Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Dinamarca y bueno, Alemania también, ¿no? Entendiendo que hay una Alemania católica y hay Alemania protestante, ¿no? No sé por qué los alemanes son así, porque, ¿no? ¿Se acuerdan los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial? Tuvieron dos Alemanias, ¿no? Alemania democrática, Alemania federal. ¿Ya? Y al final, o en 98, 89, creo, se volvieron a unir, ¿no? Ahora es una sola Alemania. Pero en términos religiosos, hay una fuerte tendencia católica y hay otro fuerte tradicional movimiento luterano, ¿no? En Alemania, ¿no? Luego las demás naciones son más, eso podemos decir que son luteranas, de tradición luterana, ¿no? ¿Ya? Uno a veces cuando piensa en Alemania dice, protestantismo, pero no todos son protestantes, ¿no? Es fuerte el catolicismo ahí también, ¿no? Y tanto es eso porque hay que mencionar un detalle aquí que debemos también tomarlo en cuenta. Eso es parte de la historia peruana, ¿no? ¿No? Unos tiroleses, austriacos creo también, y alemanes, ¿no? A los cuales el gobierno de la época, aquí el gobierno peruano, hizo un convenio con Alemania, ¿no? Para este, eh, poblar ciertas partes de nuestra tierra, ¿no? Con gente y que ellos puedan labrar, se les iba a dar tierras y todo eso y apoyo, ¿no? Para que puedan apoyar toda esa zona, ¿no? De la selva, ¿no? Estamos hablando de Oxapampa y de Posuso, ¿no? Zona en la cual tenemos iglesias de la IPCRISTOP, ¿no? Bueno, ahí están austroalemanes, ¿no? Uno va a esa ciudad y va a encontrar gente bien blanca, colorada, ¿no? De un corte especial, ya hablando como era, ¿no? Todo así, ¿no? Como gente de la selva, ¿no?
ellos, bueno, hicieron un convenio, pero la condición que era allá en Alemania, para la gente que viniera, era que tenían que ser católicos. Entonces, los inmigrantes que vinieron de esa tradición, creo que fueron que más de 300 que vinieron para Perú. No recuerdo la fecha. Ya. Eso está en Posuso, ahí está toda la historia. ¿Ya? En la Que, plaza de Posuso, ¿no? pastor. Ah, En la plaza de Posuso está la historia. sí, ahí está toda la historia, ¿no? Ujú. Y que llegaron después, creo que como 120 o 150 nomás creo que llegaron ahí, ¿no? No llegaron todos. Sí, ahí está la cantidad que llegaron en el barco, incluso está un barco de réplica ahí. Sí, más de la mitad Ujú. murieron en el camino, ¿no? Así Porque es. no se les dio las facilidades que se les había prometido, ¿no? No dieron las condiciones, tampoco la ayuda, el apoyo económico, y fueron muriendo, ¿no? Hasta que los más osados o los que pudieron recuperarse llegaron a la zona y esa zona la poblaron. Y ahí tenemos Posuso, tenemos Prusia, porque Prusia es un lugar también ahí, ¿no? Y Ujú. también Oxapampa, ¿no? Básicamente. ¿Ya? Entonces son lugares básicamente de gente de Alemán. austro-alemán, ¿no? Austro-alemanos son. Sí. Bueno, entonces vamos a Calvino. Al mismo tiempo que la reforma luterana seguía su desarrollo hasta la paz de Habsburgo, es solamente una introducción, porque nos faltan unos 10 minutos. Ya. Tuvo lugar en Suiza francesa un cambio religioso, ¿no? Suiza tiene dos idiomas, bueno, ¿no? Uno de estos es el francés y el otro que es el alemán. Al principio bajo el influjo de la ciudad luterana, luego independiente de estas, de modo que llegó a formar un tipo de diverso de protestantismo, el que se conoció como la Iglesia Reformada, ¿no? Entonces, sí tuvo influencia luterana, pero siguió su ruta, ¿no? Y esto creo que lo entiendo porque Zwinglio fue el que hizo esa ruta también, ¿no? ¿No? Y se le va a llamar Iglesia Reformada. Entonces, hay una iglesia luterana en Alemania y que se va a refugiar o que va a llegar a dominar todas las naciones nórdicas y el caso de la iglesia reformada, ¿no? Que es la que va a seguir la línea de Calvino, ¿no? Eso primeramente. Entonces, ahí creo que hay que tomarse en cuenta este aspecto y hay que definir también, ¿no? Porque muchas veces decimos protestantes, reformados, ¿qué somos, no? Básicamente los luteranos son los protestantes, ¿no? O fueron los que inicialmente se les conoció así como protestantes, ¿ya? Y a partir de Zwinglio y especialmente de Calvino, entonces se va a llamar reformado. Entonces Mm. aparece el movimiento reformado, ¿no? Y Lutero y con Calvino unidos, entonces se llama todo este proyecto se conoció como el movimiento del protestantismo reformado, Ujú. protestantismo reformado, ¿no? Y dos cabezas, dos movimientos, ¿no? Eh, que tenían una convergencia en puntos claves, pero que tenían sus diferencias también en otros, ¿no? Por ejemplo, Lutero tenía la a ver, Transubstanciación. eh, no era transubstanciación, era Sustanciación. consubstanciación. ¿Ya? En el caso de Calvino, en el caso de Zwingli, le dijeron, Zwingli. no, no hay consubstanciación, no hay transubstanciación, sino es que los elementos de la cena son símbolos, ¿no? Entonces, la cena del Señor no usa simbología, ¿ya? Eso creo que es importante tomarlo, ¿ya? Jean Calvin, ese es el nombre original, ¿no? Jean Calvin, entiendo que eso es en suizo, ¿no? Castellanizado, Juan Ujú. Calvino. Jean Calvin, nacido en 1509 en Noyon, al norte de Francia,
en el seno de una familia católica. Ujú. Estudió jurisprudencia, es decir, Así para es. abogado, ¿no? Derecho. Sí, sí, terminó, Bueno, pastor. en esa época que tener abogados en las familias es importante. Lutero también, su padre lo combina a estudiar derecho también, ¿no? A estudiar leyes. Pero desde 1530 empezó a dedicarse a la teología bajo la influencia de las ideas luteranas, ¿eh? O sea, sí recibió influencia de las ideas luteranas. El año 1533 se había roto ya con la Iglesia Católica, por lo cual tuvo que salir de Francia y tras abrazar la fe protestante marchó a Ginebra, donde pasó buena parte de su vida. Ginebra va a ser el centro de su trabajo, de su labor. En 1534 se dirigió a Basilea, donde escribió su obra fundamental, Institutio Religionis Christianae, Ujú. Institución de la Religión Cristiana. Cristiano. Una obra dogmática publicada en 1536, pero revisada definitivamente en 1559. Esta obra consiste en dos tomos, de paso, ¿no? Son de más de 1000 páginas cada uno. No sé si ustedes lo tienen, de paso. Si no lo tienen, para pasarlo, ¿no? Por favor, pastor, puede pasárnoslo, pastor, Ah, para... ya. Es Bueno, entonces necesario. parece que falta eso. Gracias. Ya. Creo que todo calvinista, Debe tener eso. estimado, claro que debe tener esto, pues si es calvinista, ¿dónde? ¿No? Ahí tiene la base de muchas cosas A también. ver, pastor, para Sí. ser calvinista, pues, y no somos de nombre nomás, De nombre, de y no nombre, hemos sí. revisado nada de Uno Calvino. puede ser de nombre también, ¿no? Y no sabe qué es lo que tiene, ¿no? Ya. Y no sé si se puede leer pues todo. No hemos hecho un estudio completo de esto. Por ahí tengo algunas cositas, pero no he hecho estudios básicamente de esto. Porque hoy día, bueno, más allá de las iglesias reformadas o calvinistas o presbiterianas, Pastor, una pregunta. el mundo evangélico no lo tomamos, ¿no? Sí. ¿Por qué si cometemos ese? Yo también, ahora que estoy en la presbiteriana, me ahondo más en esto, pero yo veo que más se habla de Lutero y poco de Calvino. Bueno, no sé si en su experiencia ha sido eso, pero no, en la historia Lutero es importante, ¿ya? Y lo que escribió Lutero también, ¿no? Es necesario tomarlo en cuenta, pero y hemos hecho una cosa muy, muy somera también, ¿no? Yo he mencionado solamente las 95 tesis, pero no hemos descrito ninguna, ¿no? Sería interesante ver eso también, ¿no? Yo tengo el documento ahí, pero me gustaría que uno de los temas de monografía pueda ser, por ejemplo, eso, ¿no? ¿No? Las tesis de Lutero. Pero ¿por qué no habla también de las tesis de Zwinglio? Porque Zwinglio también tuvo sus tesis. Claro. ¿No? Que no fueron 95, ¿no? Creo que fueron 70 y tantos, no recuerdo ahorita el número exacto de la tesis de Zwinglio, pero ¿por qué no? Ahí está, las tesis de Zwinglio también, como tipo monografía. Así que ya le estoy dando ahí base a ver que de repente que alguno quiera trabajar algo, ahí lo puede hacer, ¿no? Pastor, y la historia de Calvino se puede hacer porque también Calvino tiene dos fases, ¿no? En la primera lo botan allá lo sacan ¿no? De Suiza y luego regresa otra vez, pero regresa ya con un poco más maduro, más, Sí, sí, más consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Y ahí queda, pues. exacto, sí. Y también estudiar a Lutero, a Calvino y su posición frente a Servet, ¿no? ¿No? Ah, ¿No? Y ese también es otra situación. amigos, 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 pues un amigo de Calvino. Ah, ya, ahora, esta institución de la religión cristiana contiene las ideas fundamentales del calvinismo, ¿no? Nombre que pusieron los luteranos, no Calvino, ¿no? O sea, por la diferencia. Que no parece haber tenido inicialmente la idea de fundar una religión y que más tarde se llamó Iglesia Presbiteriana, ¿eh? O sea, Ujú. siglos después asume el nombre de presbiteriana, ¿ya? Pero naturalmente es calvinismo, ¿no? Así que un calvinista debe, por lo menos, tener noción de este tipo de cosas, ¿no?
Em, Se trasladó después a Ferrara, donde estuvo en relaciones con la duquesa Renata, amiga de la Reforma Luterana, y a su vuelta fijó su residencia en Ginebra, ¿no? Entonces se quedó, Ginebra va a ser el centro, como hemos dicho, ¿no? En Ginebra, entonces, él eh, hace un cambio fundamental. Desde 1532 trabajaba para la Reforma según las doctrinas luteranas, el apasionado Guillermo Farel, el cual había conseguido introducir el culto Su luterano. amigo Farel. Así es, pero luchaba con grandes dificultades. Sí, sí, porque Servet no fue su amigo, ¿no? Al revés, no. Fue una contraparte. Con su energía y su dote de organizador, Calvino consiguió ser considerado como jefe único de la iglesia de Ginebra, ¿no? Eh, donde él predicaba, ¿no? También para esto compuso un catecismo y un símbolo de fe calvinista. Introdujo un sistema de gobierno absoluto, que es el gobierno del consistorio, ¿no? Consistorio con eh, integrantes, ¿no? Los ancianos. Ese es el modelo, por eso se le llama Presbiterio. presbiteriano, ¿no? Ujú. ¿No? El presbiterio, ¿no? Ese es el sistema de gobierno, el presbiterio. Por lo cual se fue tomando oposición cada vez mayor. Al fin del Consejo Luterano de la ciudad tuvo que desterrarlo en 1538 a Farel y a Calvino, ¿no? Es lo que Ujú. estaba mencionando su hermano Javier. Desde 1538 a 41 trabajó Calvino en Basilea y Estrasburgo con los fugitivos alemanes y estudió detenidamente los escritos de Lutero y demás innovadores. ¿No? Y aquí el protestantismo según las ideas luteranas de Calvino o el calvinismo sería, ¿no? El hombre no es libre en el orden moral, dada la corrupción original de la naturaleza humana. Él propone este asunto de la corrupción, el pecado original, ¿no? Que no es básicamente de Calvino. Esto tampoco es, esto lo forma Agustín, Agustín de Hipona, ¿no? Agustín nuevamente con este asunto del pecado original, ¿no? Pero que no viene de él, sino que viene ya de más o menos, a ver, dentro de muchos movimientos judíos, ¿no? Que hablan acerca de la maldad humana, ¿no? Bueno, es otro elemento interesante que también podemos, de repente, a las próximas lo ampliamos un poquito, ya creo que no tenemos mucho tiempo para esto ahora, aunque quizás pudiéramos hacerlo solamente oh, ya nos quedan 5 minutos. A ver, por aquí yo tengo un material que justamente conseguí en estos días nomás que habla acerca del pecado original también. Justamente, no se los voy no le voy a visualizar esto, pero sí les voy a decir algunos detalles acerca de esto, porque esto es de una conferencia, de un taller de estudio de casi 2 horas, ¿ya? Que encontré en, en un canal, ¿no? Donde se planteaba estas pautas, ¿no? En este caso, ¿no? A ver si es esto por aquí. Ujú. Acá está. Ujú. Solamente les voy a indicar a ustedes, ¿no? El pecado original, dice, importancia de la teología católica de influencia considerable sobre otras denominaciones cristianas. Su manifestación de tendencia filosófica más amplia es el pesimismo antropológico, ¿no? Que está en constante tensión con el optimismo antropológico, ¿no? Que habla de que en esencia el hombre tiene bondad, ¿no? O que se puede desarrollar bondad.
fue un, digamos, debate de objeciones durante los 4 primeros siglos del cristianismo, ¿ya? Y que fue una doctrina gradual, o sea, de una construcción gradual, ¿no? Que está asociada a la figura de Agustín de Hipona, ¿no? Ujú. Y sus rivales intelectuales como Pelagio y Juliano de Ectana, ¿no? Que Pelagio también pensaba que el hombre tenía cosas buenas, ¿no? ¿No? Y que no había pecado original, no existía para él. Bueno, a Pelagio se lo consideró pues hereje, ¿no? Por ese motivo. Sí, Ujú. Bueno, de todas maneras, ahí está, esta es una tendencia, una de las cuestiones que plantea aquí, que está unida al pesimismo antropológico, dice, ¿no? O la filosofía, ¿ya? Eso está también en la apocalíptica, ¿no? La idea de que que la justicia no es del hombre, ¿no? El hombre es malo, malo y re malo, esa es una cuestión, y que también está metido en el determinismo, que también es otro elemento ahí que había que analizarlo con mucho cuidado, el determinismo, donde el hombre pues ya no puede salir de esa situación, ¿no? ¿No? Bueno, hay otros pasajes que hablan acerca de esto de la culpa, del pecado y todo eso, y que bueno, está en la Biblia y que hay que considerarlas también en alguna manera. Pero bueno, ahí está la pauta que les mencioné, que viene desde Agustín, que va a sistematizar todo ese proceso que a lo largo de los primeros siglos se desarrolló en la iglesia. Seguimos entonces acá con lo nuestro, ¿no? Que la salvación del hombre se debe a la predestinación absoluta, absoluta. ¿no? Ante ella el hombre solo se queda, entonces, con haber sido elegido, ¿no? Confiar en que sea elegido, ejerciendo una vida digna acorde con esta esperanza, ¿no? Bueno, eso también es un pensamiento, porque yo creo que no es tanto del Calvino, eso es del movimiento calvinista, ¿no? De esa idea de la predestinación. Yo veo en la Biblia que la predestinación tiene otra connotación, que no es la idea de el elegido, sino que hemos sido elegidos o destinados para salvación, para la gracia de Dios, ¿no? En el plan de Dios, ¿ya? Lo predestinado es el plan, ¿No no la lo, persona, pastor? ah, No el hombre, no el hombre, sino el plan, es lo que el dice plan. Efesios, yo lo entiendo así, ¿no? ¿Ya? Ah, En Efesios se menciona eso, sí, ¿no? 5, Efesios 6, 7. 1 versículo 3 creo que es, Sí. cuando habla acerca de que hemos sido Predestinado predestinados antes de desde la la fundación del fundación mundo, del dice. mundo, ¿no? En Jesucristo, en el plan que el Padre puso en Jesucristo. Ese es el predestino, o sea, el plan de Dios, ¿no? Y todo el que está ahí, entonces, es llamado para eso, es elegido, ¿no? No que es elegido y luego llamado, ¿no? O que de alguna manera no, sino que es llamado, todos son llamados, pero entonces que asume esa, ese plan, entonces es tomado como elegido desde esa perspectiva, ¿ya? O Pastor, sea, no es entonces, elegido, no es elegido por pastor, bondad ni nada, ¿sí? desde su punto de vista tampoco, entonces, Arminio estaría también, estaría malo, ¿no? Porque él cree que el hombre tiene algo bueno. Sí, no, no, no estamos hablando de que sea nada bueno o malo, porque sí, el calvinismo habla de la degradación humana, ¿no? A partir de Romanos, en Romanos se Ujú, habla, se habla de eso también, ¿no? Eh, pero es que estamos hablando solamente de una parte de lo que la Biblia habla acerca del hombre, pero también no estamos hablando acerca de lo que la Biblia habla también acerca de las virtudes humanas, ¿no? ujú, Por ejemplo, cuando dice hombre de verdad, ¿quién lo hallará? No está diciendo que no puede ser hallado un hombre de verdad, ¿no? Porque la misma palabra, la misma pregunta que se hace frente a la otra que se le hacen a la mujer, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es la ujú. misma, la misma frase, ¿ah? La misma oración, solo que en uno aparece virtuosa, en la otra es verdadero, ¿no? Un hombre de verdad.
pero está hablando de lo mismo, ¿no? Y entonces en la de Proverbios aparecen las características de la mujer y en el otro va a aparecer las características humanas. Entonces sí, la Biblia también habla acerca de algunos elementos humanos que son importantes, pero que eso no conjuegan para su salvación, ¿ya? Eh, Pastor, Y hay algo tampoco, importante. y tampoco su condición de corrupción lo va a llevar a la condenación final, ¿no? Hay un medio para eso, sí. Pastor, yo me he puesto a pensar cuando Gedeón estaba en el lagar limpiando el trigo, el ángel viene y le dice, varón esforzado y valiente, Jehová está Claro, contigo. Y Gedeón dice, pero ya estamos oprimidos, dice, "No, ajá. pero ahí la soberanía de Dios es, pastor. Sí, claro que sí, lo coge a Gedón, ¿no? Claro, Pero también ahí es el reconocimiento, ¿ves? De un hombre, Daniel, un hombre de Dios, también, ¿no? pues, claro. ¿Ya? Entonces hay rasgos en la Biblia que demuestran de hombres del justo también, ¿no? ¿Qué es un Ujú, justo? O sea, nosotros este, ponemos esto del justo dentro de la cola de nuestros conceptos, pero si dejamos los conceptos a un lado y buscar en la Biblia realmente qué cosa quiere ser un justo, vamos a encontrar de repente unas sorpresas, ¿no? Entonces hay que tener, ambas cosas creo que se dan, ¿no? El sí, hecho pues. de que ciertamente el hombre por sus méritos no puede conseguir porque hay una naturaleza pecaminosa, ¿ya? Yo no le llamo pecado original, le llamo naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, esa naturaleza pecaminosa es necesaria ponerla bajo la gracia de Dios. Entonces, Ujú, bajo eso, por lo menos a futuro, digamos, para términos de Dios, estamos a cuentas, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es el proceso, porque en este proceso no, mm, no siempre se camina como debe ser, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, eso tiene que ver con la santificación. ¿Ya? sí, pastor, gracias. Mira, por otro lado, también la elección divina ha de respetar la coherencia racional entre la salvación decretada y la vida ética del elegido. ¿Ves? Este es otro elemento que sí ya se plantea en el calvinismo, ¿no? La salvación decretada y la vida ética del elegido. ¿Ya? Tú has sido decretado para salvación, ¿no? Que eso también, de paso, es una parte del pensamiento calvinista, que se llama el hipercalvinismo, o los que se llama el supralaxarianismo, ¿no? Es un extremo, ¿no? Este se pierde, así quiera buscar de todo, pero ya ha sido marcado para perdición, no puede. Y por más que su vida ha sido de lo peor, pero si Dios lo eligió, en algún momento va a reflexionar y va a cambiar de eso, ¿no? Ya. No, no creo en ese aspecto de, este sí y este no. Esa no es la idea que Dios elige. Eso no es predestinación. Para mí no es predestinación eso, ¿no? Predestinación es el plan. ¿Ya? Ya, con eso creo que solucioné mis problemas en todo caso. Bueno, en lo sustancial convenía con Lutero, aunque la Eucaristía negaba la presencia real, solo admitía que al recibir la comunión los fieles gozan espiritualmente del Cristo glorioso. El pan y el vino son elementos simbólicos, ¿no? Bien, hasta ahí vamos a llegar, vamos a quedar aquí en esta parte y creo que volvemos la próxima semana con esto como resumen y seguimos adelante con el pensamiento de Calvin. Creo que está interesante este aspecto, ¿verdad? También entonces les recomiendo que estudien y el trabajo decíamos, de Calvino, la institución de la religión cristiana. Se los voy a enviar, ¿ya? Ya, Para pastor, que gracias. entonces lo tengan ustedes y, y por lo menos sirva de base, ¿ya? Y así redondean su pensamiento calvinista, ¿no? Aunque tener la institución de la religión cristiana no te hace calvinista, por si acaso, ¿no? Como llevar la Biblia no te hace cristiano tampoco, ¿no? No, es leerla y analizarla y estudiarla. Creo que ese es el valor que tiene. Muy bien, gracias hermanos. Ya he planteado las tareas de trabajo para este tiempo. Ya vayan pensando en qué temas entonces presentar ya en en el sílabus que le he pues, enviado.
ahí está también toda la temática y ustedes pueden ahí afirmarse con respecto a un tema, ¿ya? Gracias y bueno, ya están con bostezos. Yo también. Ya son las 10, ¿no? Entonces ahora tengan un buen descanso, Bien, tengan pastor, un buen gracias. tiempo. Bueno, me gocé verlos a ustedes en el súper intensivo, ¿no? Lo que estuvieron. Ha sido muy bonito, ¿no? Sí, pastor, que se repita. No, sí, vamos a estar siempre por ahí, claro que sí. Ya, Leoncio también quedó. No, ¿dónde estaba el otro hermano? Sí, Leoncio fue, pues con él estuvimos, ¿no? Muy buen tiempo. Creo que era el único que no nos habíamos visto en persona, pero ahí estamos, muy bien. Gracias a Dios por todo, hermanos. Dios les bendiga a ustedes, que la pasen bonito y con muchas bendiciones, ¿no? Salud, salud. Bendiciones, pastor. Muchas Bendiciones, nos gracias. vemos. Buenas noches. Cuídense. Hasta mañana, hasta mañana. Buenas noches. Mañana Chao. domingo, bendiciones, Dios le bendiga. Hasta el Bendiciones, próximo. hermano. Hasta el jueves, hermano. Hasta el jueves. Jueves. Mañana hay servicio. Mañana hay No servicio, hablaremos hermano. a ver ya. Gracias, gracias. Bendiciones, cuídense, cuídense. Espíritu mañana. Hasta pronto. Hasta el otro martes. Sí, pastor, bendiciones.